con ese sentido de gratitud por este Padre bueno, que nos ama profundamente, que nos acompaña. Empezamos este encuentro con la certeza de que es Él quien nos va guiando y que es Él quien irá poniendo en nosotros esos dones, esas palabras y esas formas en nuestro trabajar con los jóvenes. Amén. Bueno, para el encuentro de hoy nos está acompañando Juan Cabana. Juan Cabana es jesuita, él tiene 35 años en la Compañía de Jesús, 23 ya como sacerdote. Él participó en grupos juveniles hasta cuando entró a la compañía y ha trabajado ya por casi 40 años con los jóvenes, ¿no? Durante sus años de formación, él hizo estudios en Buenos Aires, en Bogotá y Roma. Ha estado vinculado a una parroquia, a 4 colegios y actualmente colabora como acompañante y consejero de la comunidad universitaria de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, que es justamente dirigida por jesuitas. Él atiende a jóvenes, a laicos y religiosos, ¿no? Jóvenes de distintas facultades y universidades, así también como seminaristas, monjas y adultos. Nosotros acá en Ecuador le tenemos también un cariño muy especial y particular porque ha estado muy cercana a nosotros en la CBX y de hecho él fue pues, parte de quien movió y ayudó a fundar la CBX de Guayaquil. Y bueno, pues ahora desde la universidad él trabaja ahí a medio tiempo y la otra parte del tiempo trabaja como director nacional del Apostolado de la Oración y el Movimiento Eucarístico Juvenil, ¿no? Que ahora se conoce como la Red Mundial de Oración del Papa. Juan, te agradecemos mucho pues, por tu disponibilidad de tiempo, por acompañarnos y estar hoy aquí con nosotros. Y bueno, en esta ocasión nosotros generalmente, como conocen la temática de nuestros encuentros, pasamos primero el video con la charla, y luego abrimos ya el foro para poder compartir y tener pues, sus preguntas y comentarios, ¿no? En este caso, pues por diversos motivos, vamos a tener la charla en vivo, o sea, lo vamos a escuchar a Juan aquí, pero de todos modos, pues luego podrán en la página de YouTube encontrar la charla, pues si la quieren consultar nuevamente. Entonces, Juan, si nos ayudas abriendo tu micrófono y más para poderte escuchar. Buenas tardes, jóvenes. Me alegra mucho estar con ustedes el día de hoy. No se imaginan lo complicado que ha sido para mí, que no soy un experto en esta tecnología moderna. De entrada, muchas gracias por ustedes estar interesados por estos temas. Quisiera pasar a plantearles cómo voy a desarrollar esta charla. Para mí hay como 2 grandes parámetros que abrazan lo que vamos a conversar. El primer documento que les hizo llegar Sandy es Los jóvenes y la religión de hoy, que es un documento elaborado por la Universidad de Tunja en Colombia. Y el segundo documento con el que le he pedido a Sandy que les envíe para poder trabajar y conversar es el documento preparatorio del Sínodo de la Juventud que tendrá lugar dentro de pocos días en Roma. Siento que los 2 documentos se llaman mutuamente y nos ayudan a entender la problemática del centro que Sandy me pidió que yo tratara, que es hablar de los jóvenes, la religión, la religiosidad. Siento que estos 2 temas finalmente nos permiten entender esta realidad. No quiero detenerme a desarrollar largamente la propuesta del documento de la Universidad de Tunja, porque, vamos, ustedes seguramente ya lo han leído y estarán de acuerdo, igual que yo, con mucho de lo que ahí se dice, ¿no? O sea, se desarrolla el tema de la posmodernidad hoy y cómo esas características de la posmodernidad afectan a la juventud. Hay algunos rasgos que quisiera resaltar. Hay otros muchos más, pero rebasaría los límites de este modesto conversatorio. Para la posmodernidad como que es una respuesta a la modernidad, ¿cierto? La modernidad ha venido planteando que la verdad llega por medio de la razón. Y la posmodernidad dice que llega también por otros medios. Llega por la intuición, la imaginación, la afectividad, la imagen
y por experiencias de tipo místico. Muy importante esto que nos dice este documento. El hombre moderno siempre ha propuesto como una organización férrea, rigurosa, reglas claras, inconmovibles, estructura institucional universal, verdades indiscutibles. En cambio, la posmodernidad prefiere hablar de pequeños grupos, es flexible, apunta al subjetivismo y hasta al relativismo. Ante todo, el posmoderno requiere y exige libertad para escoger la respuesta que más le convence. Háblese del tema de las opciones religiosas y caen dentro del mismo marco, ¿no? Yo debo sentirme libre para poder escoger la fórmula religiosa que más me convenga. Para la modernidad, Dios, la religión, era algo bastante manejable, bastante simple. Se aprendían verdades en el catecismo, se aprendían oraciones, plegarias, se recibían sacramentos, se aceptaban las normas de la iglesia y ya está, se tiene fe. Las prácticas religiosas eran aceptadas como parte del paquete. Para el hombre posmoderno, las cosas no son tan simples. Siente que necesita de Dios, es verdad, lo busca, pero no sabe por dónde comenzar. Nada está escrito, nada es definitivo. Su naturaleza lo impulsa a buscar una experiencia. Muy importante. Los ritos, la misa, aburren al hombre posmoderno. No le dicen nada. Rezar es una pérdida de tiempo. Las normas de la iglesia, las verdades del catecismo, son una camisa de fuerza. Y las camisas de fuerza se soportan, pero hasta un límite. Las autoridades de la iglesia, como sacerdotes, obispos, se toleran, ¿no? Pero no atraen simpatía. El único caso que ha traído simpatía es el Papa Francisco, muy interesante. Es por su coherencia. Hoy es raro decir a un joven que la religión es algo importante en su vida. De hecho, dice este documento de la Universidad de Tunham, cada generación es menos religiosa que la anterior. Como el valor supremo que defiende la posmodernidad es la libertad, todo lo que la iglesia prohíbe es como un querer amarrar y limitar su libertad. Todo lo que signifique etiquetar, por ejemplo, el tema pecado, el manejo de la sexualidad, todo lo que sientan que es como un mandamiento obligatorio, de ir a misa, o que huela a dogmatismo, o que suene a discurso vacío y autónomo, hace más grande la brecha entre el joven y la religión y la iglesia. Actualmente está de moda entre muchos jóvenes, al menos aquí en Ecuador y en Quito, donde yo estoy trabajando en la universidad nuestra católica, se siente escuchar entre los jóvenes decir que son agnósticos. No dicen ateos, dicen que son agnósticos, porque al agnóstico le da lo mismo Chana que Juana, no le importa, o sea, no se opone a la religión, que sería el ateo. Al agnóstico le da igual que exista la religión y la religión que usted quiera. Es más cómodo, no se discute con nadie. Y se hace como una mezcolanza entre verdades del cristianismo y verdades de otras creencias, a veces muy dispares con el mismo cristianismo, ¿no? Creencias esotéricas, creencias de la New Age. Lo importante es que pueda sentirse en libertad de poder tomar, dejar, cambiar cuando a uno se... Entonces, se es agnóstico, pero sí se es de alguna manera espiritual. Esto de alguna manera conecta a la postura del joven posmoderno con el rechazo además a los compromisos, ¿no? O sea, poder escoger, poder cambiar, me quiere decir que nada es definitivo. El joven posmoderno teme mucho a lo definitivo, los compromisos definitivos. Por eso nadie quiere casarse. Y por eso también los que sienten un llamado, la vocación, le huyen a la vida consagrada. Papa Francisco contaba alguna vez de un joven que le había dicho que sí quería ser sacerdote, pero solo por 10 años. Ya después podría dedicarse a otras cosas. Ese es el talante posmoderno. Nada puede ser definitivo. Yo tengo que tener libertad para poder cambiar cuando yo quiera. Sobre este telón de fondo de la posmodernidad, que yo no la juzgo, no la declaro ni mala ni buena, es real, es un dato, una investigación sobre una realidad histórica cultural. Yo quisiera proyectar algunas cosas que nos van a ayudar
a profundizar el tema que nos reúne en esta tarde. Lo primero es la imagen de Dios que tiene la gente. Yo, conversando con jóvenes a lo largo de los años, descubro que muchas veces la dificultad para acceder a Dios es la imagen que tienen de Dios, una imagen a veces contaminada por la imagen de sus padres, la imagen parental, ¿no? A veces la imagen de padre, de la experiencia de padre que han tenido, tal vez muy riguroso, muy duro, muy severo, o de una madre también que castiga, les ha hecho tener una idea torcida de Dios. O sea, Dios se parece, me dicen que Dios es padre, entonces Dios se parece a mi papá, y si Dios se parece a mi papá, no vale la pena acercarme a Dios. Entonces, qué importante que es para poder pensar en tener un acceso a Dios es reconocer qué imagen de Dios se tiene y la importancia que se tiene de purificar la imagen de Dios. Eso primero. Lo segundo es reconocer que la fe en ese Dios es un don que se recibe, un don de Dios que se recibe a través de los padres, a través de la cultura, y que uno la tiene que aceptar. Uno recibe ese don de la fe y lo tiene que aceptar. No solamente lo tiene que aceptar, sino que tiene que poder experimentar la veracidad de eso que está recibiendo. Si uno no acepta el don de la fe, si uno no experimenta las verdades de su fe, no se va a convertir en un miembro militante de esa creencia, de esa fe. Ayuda mucho entonces el conocimiento, la formación. Entonces, miren dos cosas que están muy unidas de la mano, muy cogidas de la mano y que para el joven posmoderno son importantes. Sí, es importante conocer, pero es importante también la experiencia, experimentar. El otro punto que quisieran ver es el de la iglesia, ¿verdad? ¿Qué imagen se tiene de la iglesia? Según la imagen que uno tenga de la iglesia, se va a acercar a la iglesia confiadamente o la va a rechazar. Si se tiene una imagen de iglesia opresora, una iglesia obsesiva, una iglesia mentirosa, incoherente, manipuladora, lo más común y corriente que va a suceder es tomar distancia de esa iglesia. No me interesa esa iglesia. Pero, y esa imagen horrible es la que uno encuentra en el ambiente. Yo no sé si ustedes han visto en YouTube, seguro que sí, muchos videos de gente que dice cosas horribles de la iglesia. Yo digo, ¿de qué iglesia estarán hablando? Porque la iglesia católica, según yo conozco, no es así. O sea, hay una serie de ideas perturbadoras, corrompidas de la verdadera iglesia. Yo, me enseñaron a mí a ver desde pequeño la iglesia como una madre. Y si tú ves a la iglesia como una madre, vas a reconocer que a pesar de que tu madre pueda tener defectos, mal genio, que tengan verrugas, es tu madre y tú la vas a querer. Y vas a entenderla en sus días buenos y en sus días malos. Cuando tenga arranques de mal genio, es tu madre y tú la vas a abrazar y la vas a besar porque es tu mamá. Yo aprendí a ver a la iglesia así, por eso yo nunca he tenido problema ni conflicto con una iglesia, con la iglesia. Esto supone que hay que conocerla, ¿no? Hay que conocerla. Uno no ama lo que no conoce. Hay que conocer a la iglesia para poder llegar a quererla. Ay, Padre Juan, pero es que si viera tantos defectos que tiene ahora la iglesia con estos casos de pedofilia y sacerdotes que tienen una vida licenciosa, y esto está sucediendo en todo el continente, porque uno dice, uno ve las noticias y parece que donde uno pone el dedo salta la pus. O sea, pasa en Chile, pasa en Perú, pasa en Ecuador, pasa en México, seguro en Bolivia también, y en otros países de nuestra querida Latinoamérica. Sí, eso es verdad, pero no es toda la verdad. O sea, la iglesia es mucho más que eso. O sea, tiene defectos, pero tiene muchísimas más virtudes. Y si yo quiero a la iglesia como una madre, me va a doler toda esta situación que se está poniendo en evidencia, que yo digo que es una crisis, y las crisis no nos deben asustar. Las crisis son buenas porque salen a flote cosas que tienen que ser solucionadas. Así que vivimos en un tiempo, yo digo, que no es para tenerle miedo, sino para dar gracias a Dios. Qué bueno que pasan estas cosas que se ponen en evidencia para que se purifiquen, para que se sanen, para que se limpien. A mí me duele cuando hablan mal de la iglesia. Yo digo que es lo mismo que sentiría si hablaran mal de mi madre. El cuarto cosa que quisiera poner yo sobre este telón de fondo de la lectura de la Universidad de Tunja es la
imagen sobre Jesucristo. Hay una gran diferencia entre saber cosas de Jesús y entre haber experimentado a Jesús. Cuando alguien solo conoce cosas de Jesús, pues se va a aburrir porque siempre me dicen lo mismo. Ya me sé todos los milagros de Jesús, ya me sé todos los dichos de Jesús, y eso no me resulta significativo. En la iglesia buscamos tener una experiencia del Jesús vivo a través de sus enseñanzas, de sus criterios, de sus gestos, de su modo de proceder. Y eso me despierta un deseo de abrazar el cristianismo y de optar libremente por pertenecer a la Iglesia Católica. Entonces, es importante la persona de Jesucristo no solo conocerla, sino tener una experiencia gozosa de lo que Él me propone como un camino de vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Entonces sí, yo voy a entender a la iglesia desde otra perspectiva. La iglesia será la continuadora de la obra de Jesús, de la misión de Jesús en la tierra. O sea, no la voy a ver como una institución aburrida, cristalizada, sino como algo vivo. Una iglesia que busca gastarse para que el ser humano descubra a un Dios amoroso, comprometido con la felicidad del ser humano, de todos, y cada uno de ellos, y por lo tanto mío también. Entonces, la idea será no si el creyente es parte libre, responsable y comprometido de la iglesia, sino será descubrirse como iglesia. Y esto es importantísimo. O sea, cuando un creyente llega a sentirse iglesia, sabe que no es cuestión de ponerse frente a la iglesia y señalarla con el dedo. Lutero y Ignacio de Loyola fueron contemporáneos, ustedes lo saben. Y mientras Lutero buscó poner distancia, se abrió de la iglesia y señaló a la iglesia y criticó a la iglesia, Ignacio de Loyola se ubicó dentro de la iglesia a trabajar por la renovación y transformación de la iglesia. Si yo soy parte de la iglesia, si yo soy iglesia, no voy a alejarme de la iglesia, porque sería alienarme de mí mismo, porque eso es lo que yo siento que soy. Si yo siento que soy iglesia, voy a ver los distintos roles de la iglesia necesarios, funcionales, no como una imposición o manipulación. Si hay papas, obispos, sacerdotes, si hay laicos, todos somos parte de la misma iglesia. Es como estar sentados en torno a una mesa redonda, donde no hay cabecera, donde yo me siento es la cabecera. Todos somos importantes en la iglesia. Todos cumplimos con una misión que es irreemplazable. San Pablo, si ustedes han leído, seguramente han leído esa cita de la primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículos 12 al 27. San Pablo habla de la iglesia como un cuerpo, algo orgánico, así como el cuerpo tiene nariz, ojos, boca, brazos, piernas, y todos los miembros son importantes. De la misma manera, en la iglesia, todos somos importantes y todos somos necesarios. Y el ojo no puede criticar a la nariz, ni la oreja puede criticar a la boca. Me explico, porque todos en la iglesia cumplimos un rol, porque somos parte del mismo cuerpo, somos iglesia. Entonces sí, podemos entrar a lo que está en el centro de este conversatorio que me proponía Sandy. ¿Religión qué es? Religión es una palabra que se origina en otra latina que es religare. Religare quiere decir ligarse más estrechamente con un conjunto de creencias, por pura convicción, porque estoy convencido que esas creencias son verdaderas. Yo tomo una decisión personal y decido unirme a estas creencias. En el caso del cristianismo, abrazo las creencias del cristianismo. Es la religión cristiana. Yo me religo con estas enseñanzas y soy miembro de la iglesia cristiana, de la religión cristiana. La religión cristiana se fundamenta en el conjunto de las enseñanzas de Jesucristo, su doctrina, su ejemplo, sus gestos, que son descubiertos, que son entendidos como un camino de realización personal y de felicidad.
o como se decía antes, de salvación. ¿Cómo se ve a la iglesia? La iglesia fundada por Jesucristo recibe de Jesucristo la misión de ser la continuadora en el tiempo de su misión, que es transmitir todas estas enseñanzas para la felicidad de la humanidad. Acuérdense que nosotros somos iglesia. O sea, también yo soy receptor de esta misión de Jesucristo. Y la iglesia acepta, asume amorosamente esta propuesta de Jesús. Y cuando digo la iglesia asume, yo asumo también. Cuando la iglesia me propone a través de los sacramentos, a través de sus enseñanzas, las enseñanzas doctrinales de los papas, de los obispos, y yo las acepto amorosamente, la iglesia no está hablándome solo de sí misma, eso sería ser autorreferencial. La iglesia busca proyectarme hacia Jesús. Es trascendente, es un puente para que yo llegue a tener la experiencia de Jesús. Si la iglesia no me llevara a Jesús, descártenla. O sea, si la iglesia católica no me lleva a Jesús, hay que descartarla. Solo sirve si me lleva a Jesús. Me lleva a encontrarme con Jesús, me lleva a alimentar la experiencia interna de Jesús, me enseña cómo fortalecer mi unión con Jesús. Hay un modo de ser cristiano. En nuestro caso, es a través de las enseñanzas de nuestra religión católica. Entonces está claro esta noción de religión, ¿no? ¿Qué es entonces ahora religiosidad? Religiosidad es un conjunto de prácticas comunes que se tienen dentro de una religión. En nuestro caso, de la religión católica. Dentro de nuestra iglesia católica, de nuestra religión católica, podríamos nosotros ubicar dos tipos de prácticas, unas internas y unas externas, interiores y exteriores. A nivel de las prácticas exteriores, o sea, que yo las acepto amorosamente porque me gustan, porque me hacen bien, nadie me las está imponiendo, está ir a misa y comulgar. O sea, yo no voy a misa porque me lo manda la iglesia, sino porque yo lo busco, porque yo lo necesito, y me acerco a comulgar porque lo necesito. La práctica de la confesión también es otra práctica externa de esta religiosidad católica. Yo busco la confesión regular porque necesito llenarme, limpiarme y hacerme como más propicio a recibir la acción de la gracia de Dios. Las devociones católicas son prácticas exteriores. La devoción a la Virgen María, tan extendida en todo nuestro continente y en la iglesia, es un sello característico, una práctica de religiosidad católica. Todo lo que tiene que ver con la devoción a la Virgen María es un sello de identidad. Nadie puede decir que sí es católico y no tener ese rasgo de devoción a la Virgen Santísima. El rezo del rosario. Rezar el rosario, ay, qué aburrido, padre, decir Padre Nuestro y Ave María uno detrás de otro. Pues mira, si no lo quieres hacer, no lo hagas, porque esto es libertad. Aquí no estamos obligados bajo pecado, pero digamos que es una práctica que me nace amorosamente, porque es parte de ese conjunto de prácticas católicas que yo libremente he abrazado. Cuando yo peregrino a santuarios, cuando yo entro a una iglesia, veo, a ver si yo paso, si en mi camino hay una iglesia abierta o una capilla abierta, yo busco entrar aunque sea un ratito a saludar al Señor. Son prácticas de religiosidad católica. Buscar hacer un retiro es práctica de religiosidad católica. Estas son prácticas exteriores. Las prácticas interiores, que son esencialísimas, es hacer oración, por ejemplo. O sea, ¿cómo puedes tú decir que eres católico y no buscar la experiencia de oración diaria? Ay, padre, yo sí hago oración. Cada vez que voy a ejercicios o voy a un retiro, yo hago oración. ¿Y el resto del tiempo qué haces? O sea, vives de rentas. Cuando uno no hace oración diaria, vive de rentas, de lo que vivió en un retiro, y eso se agota rapidito, eso no dura más de una semana, y esto es, necesitamos de la oración. Esas son prácticas interiores de religiosidad católica. Hacer el examen de conciencia es una práctica. Decir ejaculatorias son prácticas. Sagrado Corazón de Jesús, en ti confío, son prácticas de religiosidad católica. Pero esto sería incompleto. No solamente los católicos tenemos prácticas de religiosidad interiores y exteriores, sino que
tenemos una proyección al servicio de los demás. Porque eso es lo que hizo Jesús. ¿Qué es lo que hacen los cristianos? Hacer lo que hizo Jesús. ¿Qué es lo que nos enseña a hacer la iglesia? Hacer lo que hizo Jesús. Cuando el Papa Francisco habla de las fronteras, de que hay que salir a las fronteras, nos está hablando de esto, de la acción de servicio apostólico. Yo me acuerdo hace muchos años cuando yo estaba en la universidad, el Papa II, en aquel entonces, la zona neocatecumenal, que es muy bueno, que es de Dios, que tiene cosas, pero en ese momento, no sé actualmente, les reclamó que siempre se reunían solamente para en unas misas larguísimas y para estar en formación, pero no tenían ninguna labor apostólica. Y el Papa Juan Pablo II les exigió que corrigieran eso, porque no se puede hablar de Dios, llenarse de Dios y no proyectarse al hermano. La fe cristiana es como una cruz. La dimensión vertical es mi relación con Dios y mi proyección hacia los demás es el travesaño horizontal de la cruz. Cuando falta uno de los dos, no estamos hablando de cruz. Tiene que haber proyección, voluntariado, llámese voluntariado, servicio en hospitales, asilos, guarderías, proyección en el campo profesional, influjo en la sociedad. De esto es muy bonito cómo lo desarrolla este documento de la Universidad de Tunja y también lo desarrolla el documento preparatorio para el Sínodo de los Jóvenes que salió desde enero del 2017. Bien, ¿qué es el apostolado? El apostolado nos convierte en agentes de cambio. Esto es lo que decía el padre Rupp. Allí donde yo estoy, no me contento con ver que las cosas pasan, sino que influyo para que las cosas pasen. O sea, tienen que pasar cosas, tienen que suceder cosas. Es como la piedra que se arroja en un estanque. Se forman inevitablemente ondas que se irradian. La presencia nuestra de los católicos, donde estemos, no solo en la familia, sino en la universidad, en el grupo de amigos, a donde sea, tiene que irradiar, tiene que impactar, tenemos que impactar. No necesariamente poniéndonos a gritar en medio de los parques, pero teniendo opciones y criterios muy nítidos que son católicos. El San Alberto Hurtado, un santo jesuita chileno, se hacía la pregunta: ¿qué hubiera hecho Jesús en mi lugar como un criterio de acción? Y esto es lo que brota de esta religiosidad, una sana religiosidad, una sana práctica de religiosidad católica desemboca en el apostolado. Bien, yo quisiera ir reflexionando sobre todo lo dicho. Yo creo que muchos de los bloqueos y prejuicios de la posmodernidad respecto a la religión, a Dios, a la iglesia, a la religión, nacen del desconocimiento y nacen de la falta de experiencia. O sea, son las dos vertientes que dan conocimiento, no solamente lo que yo pienso, sino lo que yo siento. Y que conste que la posmodernidad le da mucha importancia a la experiencia como una fuente de conocimiento. Dice, parafraseando al Señor Jesús en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 39, ¿cómo podemos saber cómo es Jesús? Jesús dice, vengan y vean. Acércate, conócelo y te vas a despejar de tus bloqueos. Gusten y vean qué bueno es el Señor, como dice el Salmo 3. San Ignacio no andaba descaminado cuando pone en el centro de la experiencia de los ejercicios el conocimiento experiencial de la persona de Jesucristo. Es un conocer sintiendo y un sentir conociendo. Y eso es lo que está a lo largo de la segunda, tercera y cuarta semana. Solamente así yo voy a entender afectivamente la persona de Jesús. Y entonces, si yo tengo este tipo de experiencia, yo voy a amar a la iglesia y voy a amar mi religión y voy a sentir que tiene sentido todas las prácticas de religiosidad dentro de ella. Dicho esto, me voy al otro extremo de las lecturas que les hemos dado. La segunda,
que le pedí a Sandy que se los reparta, y si no lo han leído todavía no importa, vale la pena que lo lean, es ese documento preparatorio al Sínodo de los Jóvenes. Un documento muy rico, es un documento que tiene muchísimo de lo que hemos hablado, pero en signo positivo, mientras que el documento de la Universidad de Tunja tal vez resalta mucho lo negativo del joven posmoderno. El documento de preparación al sínodo nos presenta el tema de juventud, religión, religiosidad, desde una perspectiva tremendamente positiva, tremendamente esperanzadora. Y yo sí quisiera que ustedes terminen con, o que visualicen ese signo positivo y no quedarse en un signo como de esto no tiene salida. Ante todo, no sé si ustedes tienen claro lo que es un sínodo, en qué consiste la práctica sinodal. Antes en la Iglesia, hasta el Concilio Vaticano II, no se hablaba de sínodo. La práctica sinodal es una conquista del Concilio Vaticano II. A partir del Concilio Vaticano II, los papas acuden regularmente a los sínodos para tratar un tema. Nosotros sabemos que el papa es nuestro líder, pero el papa no lo sabe todo. Entonces el papa convoca regularmente a estos encuentros de obispos de todo el mundo para que lo ayuden a dilucidar un tema. Él propone el tema, los obispos conversan, se retroalimenta y se pone esto en conocimiento del Papa, que emite al final un documento que es o una encíclica o una exhortación apostólica. El Sínodo de la Juventud ha sido uno de los sínodos tal vez más pensados, más esperados. Piensen ustedes que se hace público en enero del 2017, pero eso quiere decir que desde antes, durante el 2016 y quizás todavía desde antes, el Papa vio la importancia de este tema. O sea, qué importante que es el tema de los jóvenes. Realmente la Iglesia es una maestra de vida y es una maestra sobre el tema de la juventud, porque la Iglesia encarna la esperanza de la juventud. Cuando yo tenía la edad de ustedes, leí por primera vez la exhortación del Concilio Vaticano II a la juventud. Si ustedes alguna vez lo leen, espero les llegue a gustar, está hacia el final de todos los documentos conciliares. La Iglesia hace una exhortación a 7 destinatarios diferentes, y el último de los destinatarios es a la juventud. Y lo que la Iglesia dice entonces es que ella tiene ese rasgo tan propio de la juventud, que es ilusionarse con todo lo que comienza, y el deseo de comprometerse con cosas nobles y grandes. Y eso es la juventud, la Iglesia es joven, y por eso entiende a los jóvenes. Este sínodo ha sido supremamente bien preparado. Ese documento que sale en enero del 2017 fue repartido a nivel mundial, en todos los países, en todos los movimientos, en todas las congregaciones religiosas, para que la lean, lo trabajen, lo comenten. Y todavía para ampliar más el enriquecimiento de este sínodo, el Vaticano abrió un sitio en internet para receptar opiniones de los jóvenes entre los 16 y 29 años, sean creyentes o no, a partir de ese documento preparatorio, o por último respondiendo a un cuestionario que era importante para poder iluminar el sínodo. Imagínense cuánto camino se ha recorrido y cuán importante es para la Iglesia la voz de los jóvenes, que le ha gastado bastante tiempo a su preparación. Por eso a mí me llamó la atención, les confieso, que el 30 de agosto, hace poquitos días, el 30 de agosto, un obispo norteamericano le pidió al Papa en una carta que cancele, que suspenda el sínodo de la juventud. Uno dice, ¿qué pasó? Y él invoca toda la crisis de los obispos en Norteamérica, y que eso puede ser echar en descrédito el sínodo. Y yo, discerniendo objetivamente, es una trampa de mal espíritu, porque por miedo, y eso es un factor de mal espíritu, se ve que es tentación, no se debe cancelar algo que ha sido orado, pensado, planificado con tanto tiempo de anticipación, y que se ve que va a ser para bien de la Iglesia.
Además es una locura, es como tratar de detener un tren de alta velocidad. No, no lo puedes detener, es imposible. Esto ya viene embaladísimo y no se puede y no se debe. Finalmente, ya para concluir, en dónde quiero desembocar. Yo quisiera que todos ustedes tengan esperanza. La primera lectura de la misa dominical de hoy, que está tomada de Isaías, y si ya oyeron misa seguramente la escucharon, es una lectura que da esperanza. Y ese es el sentimiento que quisiera que ustedes tengan frente a estos temas. Juventud, iglesia, religión, religiosidad, esperanza. La iglesia no está loca, no está perdida. Realmente Dios es el que anima todos estos procesos. A veces diera la impresión de que avanza demasiado lento, pero avanza. O sea, no, las cosas de Dios no van tan rápido, pero da pasos muy seguros, muy certeros. Esta renovación viene porque viene. Lo que se ha dicho de la posmodernidad es cierto, no se puede negar, no se puede soslayar, es verdad, pero no es toda la verdad. La verdad es mucho más rica, es mucho más amplia. Tiene mucho de esa esperanza del Jesús que está vivo, que ha resucitado. Nosotros no creemos en un Jesús que murió y se quedó muerto. O sea, a nadie se le ocurre dar la vida por un señor que murió por Julio César, nadie da la vida. A lo mejor en su tiempo muchos morían por él, pero nadie da la vida por un difunto. Uno da la vida por gente que está viva y porque se la experimenta viva. Entonces, tengan ese sentido de fe y de esperanza, de que el mismo Jesús está llevando estos procesos y está transformando esta iglesia, la está transformando. A nivel personal, ojalá, eso depende mucho de lo que nosotros hagamos, a nivel comunitario, a nivel familiar. Hay que buscar la experiencia de Jesús resucitado. Practiquen los ejercicios espirituales, yo se los recomiendo, yo sé que en CDX es una práctica común, pero a veces con mucha facilidad se deja de hacer ejercicio porque no tengo tiempo. Uy, este año no tuve tiempo de hacer ejercicios espirituales. Y bueno, fuera un año, a veces son 2, a veces son 3, a veces son 5. Y yo me horrorizo porque los ejercicios son la fuente de vitalidad de nuestra experiencia de Jesús resucitado. Es lo que nos da esperanza y confianza en momentos de crisis. O sea, nosotros tenemos que poder dar esperanza a este mundo. Experimenten a Jesús vivo a través de los ejercicios. Reserven un tiempo como sagrado anualmente para ejercicios. Así como uno dice, en tal tiempo me voy de vacaciones, deben ustedes poder decir, en tal tiempo me voy de ejercicios. Y procuren que sea de más días. A veces se conforma, ya hice un día de ejercicio, un día, Dios mío. Los ejercicios espirituales salieron de la pluma de Ignacio para 30 días, 4 semanas. No te conformes con un día, y más si estás en un movimiento de compromiso, tienes que hacer más días, ojalá 3, ojalá 5, ojalá 8. ¿Y por qué no? O sea, yo cuando trabajaba con la CDX de Guayaquil hace años, me acuerdo que un jesuita chileno me dijo, proponles. Son universitarios y si los universitarios no tienen tiempo para hacer 8 días, ¿quién va a tener tiempo? Y nos lanzamos a hacer ejercicios de 8 días, 3 años seguidos. Hicimos ejercicios espirituales de 8 días con la CDX Guayaquil. Sí se puede. Ay, padre, pero es que cuesta plata. Ahorre, ahorre, papito, ahorre, mamita. O sea, las cosas que uno quiere, ahorra para poder obtenerlas, ¿verdad? Es cuestión de prioridades. Si para ti la experiencia espiritual es una prioridad, tú vas a ahorrar para poder vivirla. No te prives de vivir una experiencia de renovación de esa identidad católica cristiana. Es necesaria. Y ojalá algún día te animaras a vivir la experiencia completa de 30 días. Sí se puede, sí se puede. Yo conozco gente de CDX que se ha lanzado a hacer los 30 días. O sea que es cuestión de organizarse. Si se organizan, pueden hacerlos en una ciudad, en un país o en otro país, se juntan entre varios y tienen la experiencia. Si no es la experiencia de los ejercicios espirituales, búscate otra, pero otra que te lleve a eso, a tener una experiencia de un Jesús vivo, resucitado. Si no es así, no te sirve. Que tu fe te lleve a conocer más a tu iglesia, por favor. Fórmate, lee, conoce a tu iglesia, defiéndela. Si tú no conoces, no vas a poder defenderla.
No vamos a taparnos los ojos y decir que la iglesia no tiene defectos. La iglesia es santa y pecadora. San Agustín decía de la iglesia que es la santa prostituta. Imagínense qué fuerte. La santa prostituta es santa, pero es pecadora. Pero así todo no deja de revelarme las enseñanzas de Jesús. Después de 2000 años, sigue tan campante. Y miren que ha tenido enemigos la iglesia a lo largo de 2000 años. Muchos enemigos han tratado de suprimirla, de acabarla, y no han podido. Inclusive dentro de la misma iglesia, los mismos católicos hemos querido terminarla. Cuentan que una vez Napoleón Bonaparte lo captura al papa de esa época y le dice, yo voy a destruir la iglesia católica. Y Napoleón, y este papa le dice a Napoleón Bonaparte, no, no va a poder, no va a poder. Nosotros llevamos siglos intentándolo y no lo hemos conseguido. No la pueden destruir porque la iglesia es obra de Dios y quien la alienta es el Espíritu de Jesús resucitado. Por eso no se asusten de las crisis. Crisis vienen, crisis van, pero la iglesia va a seguir adelante porque se cumple la promesa de Jesús. A Pedro le dice, yo estaré contigo y las puertas o las fuerzas del infierno no prevalecerán contra ella. Miren ustedes la historia de la iglesia, cuántos santos y santas han surgido. Y este mismo Papa Francisco, que es un hombre providencial, está sufriendo, ¿eh? Está sufriendo. Hasta la renuncia le han pedido. Pero eso él se lo sabe, porque como buen ignaciano, él ha hecho ejercicio, sabe que cuando uno se pone detrás del seguimiento de Jesús, tiene que estar dispuesto a humillaciones, oprobios, injurias, calumnias, a maltratos, porque uno se compromete a todo eso, lo acepta como parte del paquete del seguimiento de Jesús, y uno lo acepta amorosamente, no como un castigo. El Papa, de hecho, nos está dando una gran lección con su silencio. Él no se pone a pelear. Cuando tú quieras hacer el bien y quieras parecerte a Jesús, prepárate para la prueba. Vive tu religiosidad católica, vive y practica tu religiosidad católica. Son medios que te van a fortalecer, que van a generar en ti un talante católico del cual ojalá te sientas orgulloso. Pero tienes que ser muy humilde y sentir siempre que eres un necesitado de la gracia. Porque el que se siente que la sabe todas no la va a buscar. Proyéctate apostólicamente, haz algo en servicio de los demás. Cuando uno se llena, pero no se proyecta, se hincha. Acá en Ecuador tenemos una situación que a veces se da en el cuerpo, y nosotros le llamamos el nacido. O sea, cuando se produce un hinchazón en alguna parte de tu cuerpo. A veces esa vida cristiana requete piadosa, pero que no se proyecta, es como un nacido, es una hinchazón. Ojalá busques conocer más a tu iglesia y reces por este sínodo tan importante. Muchas gracias, jóvenes, por su paciencia. Disculpen la limitación de este cura, que yo no soy experto. Espero que los modismos ecuatorianos que se me hayan escapado no hayan sido tantos y tan difíciles de entender. Y nada, pues muchas gracias por su atención y quedo a sus órdenes. Muchas gracias, Juan, por tu participación. En este momento vamos a pasar a una ronda de preguntas. Yo no sé si pudieras prender tu cámara. Está en la zona de usuarios, hacia la mano izquierda. Debajo es el tercer botón. Después del micrófono viene la pantalla compartida y luego la cámara. De igual manera, Catherine y Eduardo, si pueden poner los países a los que pertenecen al lado de su nombre, por favor. Y también Juan Ramiro y nadie más. Son los que nos faltan países ahí. Y Daniela también, si puedes poner. Sí. Quisiera disculparme porque yo pensé que tenía puesta la cámara para que vean que soy totalmente lego en esta tecnología. ¿Me están viendo ahora? No.
En ¿Ah? este momento no te vemos. Ya, ahora sí te Ahora, vemos. Sí, qué perfecto. vergüenza. Muchas gracias, Discúlpenme, Juan. jóvenes. Me da mucha vergüenza, pero yo juraba que sí me estaban mirando. Muchas gracias, Juan. Igual, Bri, si puedes poner al lado el país al que perteneces, Daniela también, Juan Ramiro también, por favor. Bueno, entonces, pasamos al momento del conversatorio luego de tu ponencia. Yo creo que ha sido muy clara. Los documentos que nos has enviado también nos han ayudado mucho. Esta realidad que tú nos comentas sobre el estar siempre pendientes de poder diferenciar la religión de la religiosidad, sobre todo en los jóvenes, ¿no? Ya hay varios documentos que nos hablan de eso. En el presínodo hablábamos mucho de estas expresiones de la juventud que finalmente responden a un mundo posmodernista relativizado y que a veces confundimos al Dios cristiano con el Dios Cronos, que es una idea de tiempo que viven ahora los jóvenes, pendientes mucho del tiempo y pendientes mucho de las expresiones externas. Y yo quisiera pasar a alguna pregunta. Si es que algunos tienen pregunta, pueden abrir el micrófono o escribirla. Si la escriben, yo pasaría a consultártela. Igual tú la puedes leer, Juan. Ángeles, si puedes poner el país de procedencia, por favor. Sí, Samuel, te escuchamos. Yo voy a hacer una pregunta y también un comentario. Me gustó mucho la charla de hoy porque es la realidad que yo vivo debido a que estoy en mi segundo año de universidad, donde la mayoría de los jóvenes son agnósticos, ateos y una pequeña proporción de diferentes religiones, y más en la universidad que yo estoy, que es laica. Entonces, muchas veces se pone en prueba a lo que es la mayoría de los católicos allá. Y como que yo traté de hablar eso con un jesuita y lo que me pudo decir es que no todas las batallas se pelean, que la iglesia católica está llena de sus altas y bajas. Y me dijo una frase que no es tan buena, pero la iglesia católica es una puta, pero es mi madre. Dígase que hay que quererla con sus defectos y sus virtudes, que cuando suceden las situaciones malas hay que estar ahí sobre ella, porque independientemente de lo bueno y lo malo, sigue siendo nuestra madre y la debemos de querer así. Mi pregunta es, ¿cómo, por ejemplo, en la actualidad, los jóvenes que estamos en estas situaciones, como en universidades que son laicas, cómo podemos eh, dar a conocer a Dios sin poner como en defensiva? Dígase, a que no sea que se tiren a atacarnos. A ver, Samuel, una cosa que creo importante es que el católico tiene que saber cuándo tiene que presentar batalla y cuándo no. La mejor batalla es la que se da a través de tu vida, tu testimonio, tus pensamientos, tus criterios, tus opciones. Es bueno que se pregunten por qué este hombre piensa así, qué es lo que lo mueve. Es mejor dar una explicación de lo que te mueve en privado y no hacer una defensa pública de tu fe. Las universidades, no digo que esté bien ni que esté mal, son laicas, no se ponen a... Mira que yo estoy en una universidad, entre comillas, católica, pero aquí eso no corre, no cuenta. Aquí las opciones se ven tus creencias se ven en tus decisiones de vida. Entonces, si tus compañeros ven que tú no solo estudias, sino que tratas de prestar algún tipo de servicio social, algún tipo de voluntariado, te van a preguntar por qué haces eso. Es mejor que la gente
te pregunte por lo que tú haces o por lo que tú piensas a través de tus escritos. La universidad es academia, es exposición del pensamiento. Y tú puedes exponer tu pensamiento a través de escritos, de columnas de opinión, eh, y sin necesidad de estar hablando de Jesús. Yo creo que es fatal tener una etiqueta aquí en la frente que diga oficialmente católico, porque con eso no estás ganando nada, sino que te pones objeto de burla, ¿no? No se trata de pelear con una espada para decir yo soy católico, se trata de demostrar qué inteligente que eres como católico a través de tus palabras, de tus opciones de vida y de tus criterios. Sí, no creo que valga la pena en este momento en ninguna universidad en nuestra América Latina que es católica pero también es laica, ponerte a proclamar tu fe, tu devoción, tu práctica religiosa, sino por tus intereses, tus criterios, tu integridad. Dice, no, pues ¿qué es lo que lo está moviendo? Porque es distinto a los demás. Que se acerquen y te pregunten y que tú les puedas dar una respuesta personalizada. Entonces, dígase, por ejemplo, yo que ando con una cruz y tengo profesores que atacan a los católicos, es mejor dejarla. No, yo creo que la cruz, dejar que se haga mala sangre, o sea, ¿y usted por qué tiene una cruz? Pues que me gusta, o sea, no hay que dar explicaciones a todo el mundo de por qué tú portas una cruz. Hoy en día hay gente que no cree en Dios y porta una cruz. O sea, tú no tienes que matarte explicando ni defendiendo por qué llevas una cruz. La llevo porque me gusta, punto. Pero ¿y por qué? Porque me parece que es bonita, es algo que me llena personalmente. Cuando uno trata de dar explicaciones a todo el mundo de por qué tiene principios determinados, a defender por qué tiene sus creencias, mira, no funciona. San Ignacio Loyola nos enseña como parte de su doctrina a no pelear contra, no discutir con la tentación, porque tenemos las de perder, no discutir. El mismo Jesús, cuando es tentado por los demonios, los manda a callar. No tiene intenciones de ponerse a clarificar ni a discutir nada. Entonces, ¿por qué llevas una cruz? Porque me gusta, punto. No es el contexto para dar una explicación, un testimonio de fe, me parece a mí. O sea, no es el momento para hacer una profesión vibrante de tu fe. Que tu profesión vibrante de fe sea con tus acciones, con tus palabras, con tus criterios. Que inclusive vean que tú eres el que organiza a tus compañeros para hacer algún tipo de labor social. Vamos a trabajar, ayudar el fin de semana con unos ancianitos, o vamos a trabajar el fin de semana ayudando, no sé si en tu país haya la operación Pecho, que hoy en día está muy regado por todo el continente. O sea, Sí, vamos a sí, lo ayudar hay. a... ¿Ve? Entonces, ¿y por qué lo haces? Porque me parece que es bueno ayudar al prójimo. Ya cuando pase tiempo y te van conociendo, tú puedes ir revelando cosas de tus motivaciones, de tus creencias religiosas, de tu ser católico. Encontrar a gente que comulgue contigo, pero dar batallas, yo creo que dar batallas por dar batallas no vale la pena. Muchas gracias. Gracias. Guillermo había pedido la palabra. Guillermo, Hola, hola. sí, te escuchamos. Escucha. Perfecto. Juan, qué gusto. Acá desde Cusco, Perú. Un gusto. Quería un poco comentar la experiencia mía en el voluntariado. Bueno, acá hay en Perú, digamos, hay un voluntariado universal, donde son menores de 25, 27 años. Y bueno, la motivación netamente es la ayuda, ¿no? Porque se trabaja con niños de albergues, hogares y también con ancianos, ¿no? En un asilo. Son 5 grupos, es un número que va aumentando cada año. Este año estamos ya en 100 personas. Y lo interesante, digamos, en comparación, digamos, a otros grupos que existen en Cusco, que son más pastorales, digamos, es esa dinamicidad, ¿no? Del grupo que va creciendo, que van, digamos, generando sentido de fraternidad, de solidaridad entre ellos y también con los niños y los abuelitos, ¿no?
Por ejemplo, bueno, la dinámica es que, digamos, los fines de semana se trabaja cosas, manualidades, cosas de animación, básicamente, ¿no? Animación sociocultural, un poco eso, y luego se hace una reflexión. Y bueno, contarte, ¿no? Hace poco bueno, hacemos la reflexión. La idea es ahí un poco introducir la espiritualidad, por ejemplo, ¿no? La ignaciana, un poco, bueno, agarramos como hace 2 o 3 domingos, la pregunta, ¿qué vivencia, o de qué vivencia te estás agradecido en tu vida, ¿no? Un poco así como para este, reconocer la experiencia propia. Y yo pensé que era más que iban a hablar un poco de la familia y eso. Y muchos hablaban de la experiencia en el voluntariado, ¿no? Como algo la que están muy agradecidos, ¿no? Y bueno, entonces, esto nos motiva. Hace poco cumplimos también los 5 años y fue una reunión, una fiesta que hubo todos los chicos ahí bien motivados. Entonces, siempre nuestro reto acá es el tema ¿no? De introducir un poco Jesús, la figura ¿no? Desde la parte social, ¿no? O sea, nos damos cuenta que eso es la herramienta que mueve, ¿no? La sensibilidad por el otro, ¿no? Entonces, nosotros ahí vamos intentando mejorar cada vez en el tema de las reflexiones y trabajar la parte espiritual. O sea, claro, muchos de los chicos no se declaran creyentes, obviamente, este, pero sí, o sea, se conectan, ¿no? Se conectan con la experiencia, con ver al otro, ¿no? Yo les digo a veces, ¿no? Podemos ver a Dios en el otro, ¿no? Porque a veces bueno, acá al menos hay una idea más tradicional, ¿no? Un poco así esas ideas yo digo a veces medievales, ¿no? De ver a Dios en el cielo o en las iglesias nada más, ¿no? Entonces, no sé cómo tú lo enfocas, ¿no? ¿Cómo lo ves? ¿Qué podríamos allí Hay trabajar? algo que yo, cuando estudiaba mi teología, algo que a mí me sirvió mucho realmente para todos estos años de trabajo pastoral. Me acuerdo que mi profesor de Sagrada Escritura, ni siquiera era profesor de sacramentos, mi profesor de Sagrada Escritura nos decía pues, que ojalá ustedes, cuando trabajen a nivel pastoral, catequético, traten de que la gente viva una experiencia de Dios. Porque más importante de lo que se aprende es lo que se experimenta. Y mira que va muy en la línea de lo que la posmodernidad presenta como algo favorito, un medio de conocimiento para el posmoderno es la experiencia. Tener una experiencia de Dios convence más que tú le llenes de conocimiento sobre Dios. Enséñales a hacer oración, aunque sea 2 minutos, 3 minutos, que puedan comentar sobre lo que están experimentando, que puedan decir, sí, yo he percibido esto, que empiecen a vislumbrar un mundo de experiencia de Dios, más que de conocimientos, de experiencia. Y eso le va a durar para toda la vida. El día de mañana tú vas a desaparecer del horizonte de esos niños o de esos jóvenes o de esos adultos, pero haberles brindado una oportunidad de tener una experiencia de Dios les va a acompañar el resto de su vida. Ojalá puedas hacer y todos podamos hacer eso en nuestro trabajo, ayudar a la gente a encontrarse con Dios, a ofrecerles modos de encuentro con Dios, que puedan aprender a usar la palabra de Dios para hacer oración, ya sea a través de las parábolas o de los episodios. Cuando yo estaba estudiando en Roma, me acuerdo que nuestro profesor de práctica catequética, él nos decía eso, ustedes tienen que presentar muy al vivo un episodio de los evangelios, recrearlo a la imaginación de sus oyentes y hacer que opinen sobre eso que ustedes están transmitiéndoles. Hay otros países, no me acuerdo en cuál país de Centroamérica, optaron por el teatro, o sea, que los jóvenes del grupo juvenil presenten el evangelio a través de una dramatización. Y date por seguro que tanto los jóvenes actores como los participantes a esa misa jamás se olvidaron de ese episodio que fue representado y dramatizado. Eso mueve los afectos y mueve el anhelo de encuentro con ese Dios. No sé si te sirve un poco mi respuesta. Juan, sí, sí, sí.
Y olvidaba algo más comentarte. Lo que sí vamos logrando, digamos, que siempre alguien que se va o deja el proceso o está ya, o continúa, ¿no? Es siempre la experiencia de decir, mira, he venido acá, más con la intención de no sentirme solo, pero ahora que salgo, ahora que estoy aquí, ¿no? Me doy cuenta que es importante el otro, ¿no? Entonces, eso siempre, en la mayoría de gente siempre queda, ¿no? Pero también es eso, sería bonito también introducir un poco más, ¿no? Y más allá de eso, ¿no? Que sí, con lo que me dices también nos ayuda muchísimo, ¿sí? Trabajar la parte experiencial, es verdad, ¿no? O sea, ahora mucha gente no te escucha más de 10 o 15 minutos y es más complicado. Gracias, Juan. Y perdóname que recalque algo que ya dije, y ahí está la riqueza de los ejercicios. O sea, la experiencia ignaciana de los ejercicios, más que transmitir muchas ideas o muchos conocimientos, busca vivenciar verdades ya sabidas. Acuérdate de esa frase de Ignacio: no hay mucho saber, arte y satisface el alma, sino el sentir y gustar de las cosas internamente. Gracias. Sí, le damos la palabra a Vane. Vane y luego Ana de Ecuador. De acuerdo, muchas gracias. No sé si me escuchan. Sí, te escuchamos. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Me ha parecido muy interesante toda la charla que hemos tenido. Yo la verdad tengo una duda muy profunda, ¿no? Yo trabajo en colegio y trabajo con chicos de pastoral en la pastoral de todas las edades, ¿no? Y en este sentido es súper gratificante poder ver cómo los chicos crecen espiritualmente a través de poner a Cristo en obras, como dice Juan, ¿no? Que creo que es lo más importante en esa etapa para que ellos puedan encontrar a Cristo en el otro, ¿no? Y creo que eso es muy importante. Sin embargo, creo que durante todos estos años también he podido ver un vacío enorme en cuanto al sentido de que actualmente, como mencionaban, vivimos muchas crisis en la iglesia, ¿no? En el mundo, respecto a la iglesia. Entonces, llega un momento y una edad de los chicos en la adolescencia en la cual muchas veces el no poder aclarar los temas fundamentales desde nuestra fe les puede crear como que una incógnita muy grande, ¿no? Que si no es resuelta, ya cuando salen a la universidad, y esto lo veo harto, ¿no? Pesa más su verdad propia que la verdad de Dios, ¿no? Y en ese sentido creo que es complicado cuando se trata de formar a los chicos, y evidentemente hacemos mucha obra social que es súper importante, pero cuando el fundamento no está ahí, ¿no? Entonces, bueno, a lo que me voy es que últimamente yo puedo ver en los jóvenes que ya están en las universidades o que están a punto de salir del colegio, que si bien tenían una espiritualidad muy grande y muy enriquecida, el momento en el que hacen esta transición, se chocan también con otras realidades, ¿no? Y estas realidades, en vez de contrastarlas con el proceso y el crecimiento espiritual que han tenido, más bien les chocan tan fuerte que no saben enfocar estas realidades desde la fe, ¿no? Por ejemplo, el tema de las diversidades sexuales, el tema del aborto, que son temas muy álgidos y que realmente tal vez si los chicos tuvieran un proceso donde se pueda conversar, como decía Samuel, profundizar esta parte, tal vez tendrían más herramientas para poder fortalecerse, ¿no? Y yo siento que por lo menos aquí en Bolivia siento un hueco ahí, ¿no? Siento que hace falta que los chicos puedan no defenderse desde la confrontación, sino más bien buscar el poder compartir desde nuestra fe cuál es nuestra postura, ¿no? Sin ánimo de pelear. Pero creo que eso es algo muy complicado ahora que tenemos que abordarlo. Entonces, no sé, Juan, cómo tú te sientes respecto a eso. Yo trabajé muchos años en pastoral de colegios, pero muchos, y fueron años hermosos, todavía los recuerdo con mucho cariño. Yo creo que el joven valora mucho, el joven de colegio, valora mucho la transparencia. A ver, si este es el tema que nos preocupa, estudiámoslo, analicémoslo, pero investiguemos, no esperen fórmulas de pastillita, o sea, aquí te doy la pastillita y te doy la solución.
O sea, encontremos juntos la respuesta a este problema que nos preocupa, que nos resulta un poco conflictiva. Yo creo que las cosas que están pasando en nuestra Iglesia Católica, estas recientes que nos tienen tan preocupados, con una investigación honesta, sana, va a dar mucha tranquilidad y paz al corazón de los jóvenes. Es decir, no, a ver, no hay mala voluntad en toda la Iglesia, es una porción muy pequeñita de la Iglesia la que está haciendo quedar mal al resto. Es verdad, no lo vamos a negar. Sería un error negar que eso está sucediendo, pero que se trabaje, que se investigue, que se comparta, que se busque luces, que se haga plenarios, que se haga debates, que se invite a ponentes, gente que pueda dar luz sobre el tema. Y eso a los jóvenes los hace trabajar, pero no tienen una excusa para decir, nadie me dice la verdad. No, sí, pero la tenemos que encontrar juntos, no esperes que te demos la pastilla. Y hay temas que son complicados, como la diversidad de género. Yo esos temas no es que no gusto de tocarlos, porque yo insisto que es mejor coger a los toros por los cuernos, ¿no? Pero hay lamentablemente, mucha propaganda y Iglesia Católica en este tema. Yo quisiera primero que se fundamenten bien conocimiento de su fe y que de ellos mismos vayan haciendo la respuesta. Además, eso va muy en la línea de lo posmoderno. O sea, el posmoderno prefiere descubrir él mismo por su cuenta, desde dentro, la respuesta a sus inquietudes y no que le den la pastillita de la solución. Que trabajen, hazlos trabajar, hazlos investigar, y entonces de ellos mismos irá brotando la luz. Y lo que le dije a Samuel, no dejes de hacer buscar una experiencia espiritual. O sea, uno al rato que tiene una experiencia de Jesús, se desbloquea, porque entiende que no es la iglesia la mala, sino que es la iglesia que intenta, pues, hacerme acercar a Jesús a través del conocimiento de la persona de él. E empezará a matizar el mismo joven y empezará a encontrar unas respuestas a la luz de las enseñanzas de Jesús. Antiguamente, eso fue cuando yo estaba en la universidad, había una metodología que se llamaba ver, juzgar y actuar. Ver, juzgar y actuar. Nosotros en la Compañía de Jesús desarrollamos el paradigma pedagógico ignaciano, que tiene que ver mucho con la contextualización. Y obviamente tiene mucho que ver cómo la palabra de Dios te ilumina para entender esa realidad. Esto tal vez te ayudaría también a trabajar ante esto que se ha estudiado, ante esto que se ha investigado, ante esto que se ha debatido, ¿qué nos dice la palabra de Dios? Y ponerlo en oración, que ellos vayan y lleven eso a la oración para que puedan encontrar una respuesta desde dentro. No sé si esto te ayuda. Sí, me ayuda bastante, gracias. Y tal vez para finalizar, mencionar el hecho de que yo a veces estoy totalmente de acuerdo en que los silencios son muy buenos cuando hay mucha pelea o mucho ataque, ¿no? Pero a veces yo siento que en los jóvenes hay silencios que no son precisamente para evitar la confrontación, sino que son silencios precisamente porque estos temas coyunturales que se mezclan con el tema de su fe hacen que no sepan qué postura tomar, ¿no? Entonces prefieren callar y son muchas personas que se identifican como católicas y que son practicantes, pero que al mismo tiempo se les juega esto adentro de saber qué es lo correcto o lo incorrecto y prefieren entrar en silencio, ¿no? Y este silencio a veces siento que es un problema bien grande en la juventud. Porque, de nuevo, vuelve y juega algo que ya hemos dicho, hazlos investigar. No tienen argumentos para poder opinar, pero si lo trabajan en reuniones de grupo y lo investigan, si lo debaten, van a tener argumentos para dar una respuesta a quien se los pida. O sea, ¿por qué tú defiendes al Papa? Ah, yo sé por qué lo defiendo. ¿Por qué defiendes a la Iglesia? Sí, yo te voy a decir por qué la defiendo. O sea, el joven muchas veces calla porque no sabe qué decir. Simplemente se encuentra ante algo que no sabe explicar, que no sabe defender. Pero si nosotros, formadores de jóvenes, los hacemos trabajar esos temas, les vamos a dar una herramienta para poder, que es distinto a lo que me preguntaba otro chico hace un momento, ¿no? Samuel, si no me equivoco. En la universidad tú no te puedes ir a pelear. La universidad es otro mundo distinto al colegio. O sea, en la universidad
la universidad es la academia y tú tienes que moverte a nivel inteligentemente, de ideas, de pensamiento. En el colegio se mueven todavía mucho por los afectos, pero sí es importante hacerlos trabajar, porque hay muchas veces comodidad, que como decimos en Ecuador, que les den pensando. No les demos pensando, hagámoslos pensar, que sea un tema conocido, debatido, entendido y rezado. De acuerdo, muchas gracias. Gracias. Recordar, la metodología pastoral del ver, jugar y actuar nace de la doctrina social de la Iglesia y después en Latinoamérica, Medellín es quien lo pone dentro de Civilización del Amor, que es el proyecto Misión para la Pastoral Juvenil Latinoamericana. La referencia que nos hace Juan ahí, y si alguno tiene a la mano el capín, pueden ahí revisar lo que está dentro de la parte metodológica de Pastoral Juvenil en las primeras 50 hojas. Ana, de Ecuador, estaba en lista, luego viene Pedro y finaliza Felipe. Bien. Hola Juan, ¿me escuchas? Sí. Te escucho bien. Ya, sí, bueno, justo, bueno, iba como de la mano con el comentario de Vane, lo que yo te iba a decir. Bueno, te cuento un poco mi experiencia, en cambio yo estoy trabajando ahora en un frente, no sé si has escuchado, Bloque Proletario. Es un colectivo súper grande, ¿ya? Entonces yo en cambio estoy como... Es un grupo de jóvenes que abarcan muchas cosas políticas, sobre todo, ¿no? Una reivindicación de la libertad de elección, una cosa de posicionarse como a nivel de ciudadanía, creo yo, ¿sí? Entonces, bueno, aquí la cosa cambia, la cosa se me complica a mí. Bueno, no sé si se me complica, pero he trabajado mucho en esto de representar bien, ¿no? Nos reunimos y si no es el 90%, casi el 100% de mis compas de lucha son ateos. Ya, si quieres el 5 va a ser agnóstico, sí, pero de ahí el resto son ateos. Pero son personas como súper comprometidas con el cambio, ¿no? Con defender los derechos, con hacer algo por los barrios. Entonces, a mí me encanta eso. Y a mí sí me ha cuestionado mucho esto. Claro, ellos tienen una idea de la iglesia de... Justamente ayer un compa me decía como, la iglesia promete algo que no se puede tocar ahora. Y yo me quedo así como, ¿qué? Pues claro, decían, claro, hay este paraíso después de la muerte, ¿no? Entonces, todo lo que hacemos aquí lo vamos a ver el premio, pero después. Entonces, para ellos es como, no queremos esto, queremos como el ahora, sí, el cambio ya, ahorita. Nuestro trabajo se palpe ahorita. Entonces, yo me quedé así como le digo, no, y yo digo, pero yo sí creo en que pasa algo después, ¿no? Pero creo también como en el cambio ahora, en el que yo hago algo y tiene efecto en este preciso instante. Y para mí mi inspiración sí es algo que está más allá de nuestra como concepción, como de los sentidos, ¿no? O sea, va algo más allá. Y el compa se quedó como, ya, y no me dio esta pelea, que es justamente lo que Samuel decía. ¿Cómo te encuentras? Y tú le decías estas guerras que no hay que tomar tiempo para desgastarte en otras guerras, ¿no? Entonces, para mí sí no me gusta mucho que la iglesia tenga como esta reputación de puta, como dicen ustedes, reputación de puta, porque sí, a mí sí me duele, ¿no? Porque yo espero mucho de la iglesia, mucho de las personas que tienen la misma inspiración que yo, si quieres. Entonces, yo sí siento que a veces, sin decir, solo es como con el ejemplo que yo he venido con los compas trabajando, o sea, como también ser perseverante, ser consecuente, y cuando digo soy católica, se queda como, ya, o sea, como, ya, no todos los católicos son como turros, así, o se quedan como solo en pedir y hacer plegarias. Ahora, uno de los frentes que yo tengo, o entonces es que no te gusta andar mucho en eso, pero uno de los frentes que tenemos sí es esto del aborto, ¿ya? Entonces, claro, yo he tenido mucha formación y una estadística súper fuerte, ¿ya? O sea, y la ley del aborto, para la que se pide es para las jovencitas, sobre todo las niñas que son violadas de 10 a 13 años, y una sí se cuestiona, así como, o sea, para mí el chispazo de vida, claro que empieza desde ya la concepción, pero es una acción de política pública, ¿ya? Entonces, ahí como uno ya, o sea,
no es que no, y de hecho es, no sé, es como una no tiene postura, porque yo sí les he dicho a los del frente, como yo no voy a marchar por, o sea, pro aborto, pero también le he dicho a la CBX, tampoco marcho por, como el frente de acá, el pro vida, o sea, ninguno de los dos, ya. Pero es una cuestión ahí como, ¿cómo manejo eso, ya? Y es como, ya estoy súper informada, pero sí es como un cuestionamiento de, es una cuestión que es súper real, que afecta a muchas niñas, sobre todo, ¿no? Pero mi concepción del chispazo de vida también pesa. Entonces, hay como uno, o como tú crees que uno podría manejar mejor eso, ¿no? No sé. Mi opinión al respecto es que los católicos, más que demostrar nada, es mostrar nuestras creencias con nuestra vida. Por eso creo que haces bien en no intentar demostrar la bondad de la Iglesia Católica, sino tú, con tu bondad, porque tú eres la Iglesia, mostrar que la Iglesia es bondadosa, ¿no? Donde está el católico está la Iglesia, el laico, sacerdote o monjita, donde estamos nosotros está la Iglesia, y es la Iglesia la que actúa. Cuando dicen que la Iglesia solo promueve felicidades futuras, creo que hiciste muy bien en decirle no, la Iglesia promueve felicidades y realizaciones al presente. Y que esa es la labor no solo de los curas, de los obispos y del Papa, sino de todos los laicos en el acontecer de nuestra sociedad. O sea, cuando hay laicos que se comprometen, que son honestos, que son íntegros, que son responsables en la misión recibida, oye, es la Iglesia la que está mostrando su bondad, su honestidad, su integridad, su rectitud. Entonces, como yo les decía en la charla, a veces es un error interpretativo y reduccionista pensar la Iglesia es solamente las autoridades. Ellos tienen un rol, yo tengo el mío. Ellos tienen su responsabilidad, yo tengo la mía. Y todos tenemos que ser consecuentes con el rol que nosotros desempeñamos. Pero no te van a entender, por eso digo que no se trata de intentar demostrar, no se puede. O sea, los que no tienen la gracia de creer, no quiere decir que son malos, son gente buena. Hay ateos y agnósticos muy buena gente y son muy, muy comprometidos. El teólogo Carlos Rahner decía que hay un grupo de cristianos anónimos. Hay una categoría de cristianos anónimos que no saben que son cristianos y que públicamente no se profesan cristianos, pero que su vida y sus actitudes se muestran como cristianos. O sea, estos amigos tuyos son cristianos anónimos. Y no se los digas porque se van a sentir muy mal, pero para alegría nuestra de los creyentes somos más de los que nos profesamos públicamente. Con respecto al aborto, es una postura muy delicada y lo que yo decía hace un momento, para los niños de colegios, yo creo que también es un reto para los adultos, jóvenes adultos como ustedes. O sea, si el tema les preocupa, estudienlo. Caramba, tienen reuniones de comunidad y de qué conversan en esas reuniones de comunidad. Si solamente se ponen a hablar del clima y de cómo les va en el día y se ven el pupo, no es productiva la reunión tiene que ser productiva. Estudien esos temas, analícenlos, debátanlos, inviten gente que les pueda dar luces en la comunidad, inviten a médicos católicos, inviten a médicos no católicos y pónganse, encuentren una opinión laica, católica, comprometida respecto a estos temas que son álgidos. Pero sí, ante todo, yo te digo que te felicito por tener una postura a favor de la vida. O sea, los católicos no podemos ni por un segundo no apoyar la vida. Es un don de Dios y no somos dueños de ella. Pero no es un tema que goce de fama y prestigio y de reconocimiento general. O sea, muchas veces hay que elegir el cuándo lo digo, a quién lo digo, pero si lo tengo que decir, lo digo, porque es bueno dar un testimonio, ¿no? Que se escuche una voz. ¿Y por qué piensas así? Porque son mis criterios, mis convicciones, yo pienso que esto es lo mejor. Sí, pero igual que a los adolescentes, yo invito al estudio y a la investigación. No esperen que les den fabricando respuestas, búsquenlas, estudienlas
y récenlas. Gracias, Sí, Ana. ay, aló, está activándose el sonido. Aló, Sí, Sí, aló. aló. Sí, Aló. aló. Ya, mi micrófono estaba pensando, ya. Sí, bueno, sí, o sea, sí he tenido bastantes discusiones con la comunidad mismo y siempre es como, quedamos en esto, es muy complicado. O sea, es como después del debate y todo es súper complicado. Pero sí, o sea, igual yo he pensado también como ese espacio que tú dices de contrastar opiniones de creyentes y no creyentes de todo. Entonces, sí, muchas gracias, Juan. Es la primera vez que te escucho y súper chévere. Ángela Cato. No estoy en Macato, estaba en la Salesiana, pero te Ah, conozco por todos, sí. o sea, sé que existía. Gracias. gracias, Ana. Entonces pasamos con la pregunta de Pedro. Hola Juan, soy Pedro aquí de Perú y quiero ir en dos ámbitos, desde dentro de la comunidad, en el sentido de la comunidad del CBX, y desde fuera. Fuera, también como iglesia. Para mí, la comunidad aquí en el Perú, todavía hay muchos temas, como lo estaba expresando Ana, sobre nuestras posturas como comunidad y también como miembros de la iglesia, como miembros personales de la iglesia, ¿no? Entonces, hay temas álgidos que a mí también me costaron al principio mucho lo que es reflexionarlo y tener una postura frente y fuerte y decidida. En el caso de, bueno, de la homosexualidad, un punto muy álgido, de la libertad sexual, y también sobre lo que es esos temas, tocarlo dentro de la comunidad, y miras también y te das cuenta de que en tu comunidad, que profesamos la libertad, profesamos que respetamos a todos, se notan las resistencias. Y yo les puse unos casos. ¿Qué pasaría si uno de nosotros tiene esa opción de hacer orientación, que es su decisión de ser? Medio que se callaron y lo que llegaron a responder es, no, pero quedó un pero, ¿no? En la iglesia hay que o hay que hacerlo ver que tiene que optar por siempre la castidad y que tiene que ver que también eso es pecado. Entonces yo les expresé, le digo, una libertad con peros no es libertad. Le digo. La libertad parte desde sentirnos bien con nosotros y sentirnos acogidos también por el otro, que nos respeten, pero que también nos permitan crecer. Para mí la comunidad tiene que ser inclusiva. Yendo un poquito más, encuentro también que la pastoral juvenil sí, se enfoca en ciertos temas hasta ciertas edades, y yo no veo algo como decir, ¿qué le ofrezco más a esos jóvenes que ya de repente tienen otras prioridades y ya no están en las pastorales, pero todavía sienten y quieren estar ligados? Bueno, una opción es que tengan su comunidad, si es que la tienen, ojalá la puedan sostener. Yo doy gracias a Dios de haber encontrado y estar acá en la CBX, es una opción buena como estilo de vida, pero no todos lo tienen, y no todos, no he visto en la pastoral juvenil que se enfoquen a eso, a más allá. ¿Qué tanto los jesuitas pueden apostar por eso o pueden
dar a conocer esa opción, ¿no? De tener una comunidad, un estilo de vida y hacer iglesia. Y a mí me apena mucho los acontecimientos que están pasando acá en la iglesia, con esas acusaciones que le hacen a Francisco. Estoy investigando un poquito, también para enterarme y para saber en dónde estoy también, ¿no? Pero yo soy de la idea de que esta es la iglesia de Jesús, y a pesar de que pueda cometer errores, está dirigida por hombres y por mujeres, ¿no? Y quisiera también que haya esa paridad, ¿no? En que en un momento, yo sé que lo están tocando, pero en un momento la iglesia también sea conducida, administrada por mujeres, ¿no? Que se pierde mucha riqueza. Y de verdad me apena, ¿no? Todo lo que está pasando. Yo también le estoy haciendo notar aquí a la comunidad que yo también acompaño, unos chicos recién que se inician, sobre que hay que investigar y hay que reflexionar bastante, y no hay que creer todo lo que dicen, porque a veces hay verdades a medias, y yo soy de la idea de que laico, religioso, hasta que sea obispo, hay que tener una relación horizontal. La relación horizontal te permite ir más allá, ver una amistad que te permite crecer, sientas, que sientas que la iglesia es entender tu crecimiento personal. Entonces, eso es lo que lo que quiero expresar, ¿no? Como pregunta, como idea que siento que hay dentro de mí, y que cómo la iglesia en especial pueda dar más espacio para los jóvenes que a veces ya en algún momento de nuestra vida, nuestra prioridad fue hacer nuestra catequesis, estar en grupos juveniles, ser guías, estar acompañando, ya se nos presenta otro momento en nuestra vida, ¿no? Acá de repente queremos crecer como profesionalmente, en nuestro trabajo, en nuestra familia, o queremos formar familia. Yo creo que, no sé, ¿qué le dirías a eso, no? Y qué tanta libertad le damos al joven de decidir también dentro de la iglesia, ¿no? Porque a veces esperamos en el último, tenemos ese de que, a ver qué dice nuestro sacerdote o religioso, esperamos que Dios diga, ¿no? Yo quisiera que lleguemos a que los jóvenes, laicos, adultos y jóvenes, también tomen decisiones y sean los conductores, ¿no? De la iglesia, que de verdad actualmente ya no hay muchos religiosos, ¿no? No hay muchos, ¿no? La mayoría del pueblo, la mayoría de las iglesias es laico, ¿no? ¿Qué tanto le podemos formar y dar la oportunidad a los laicos que también puedan Pedro, la ayudar? señal de tu micrófono es muy mala, no estamos captando lo último que dices. Si puede ser un concreto porque se está yendo la señal. Ya, entonces, para terminar, ¿no? Entonces, ¿me escuchan? Ahí te escuchamos mejor. Ya. Disculpen que es mi internet que me está fallando. Entonces, bueno, para terminar, entonces mi idea es qué tanto podemos darle responsabilidad y liderazgo, supuestamente, no supuestamente, no, este tema del curso que tenemos es liderazgo juvenil, entonces, ¿qué tanto podemos darle eso al joven que vaya? Y de verdad, el religioso es acompañante, ¿no? Bueno, todo lo que dije, creo que me he enredado un poco, pero ojalá que me puedas dar unas luces. Juan. A ver, Pedro, voy a tratar de responder. Es que nos has hablado de muchas cosas. Lo primero es, no sé cómo
usualmente tienen las reuniones de comunidad en CBX. Pero si las reuniones son solamente debatir, yo pienso esto por esto y por esto, y yo pienso esto por esto y por esto, y no nos ponemos de acuerdo, se acabó la reunión, cada quien se queda con su idea. San Ignacio de Loyola, los primeros jesuitas nos enseñan lo que es el discernimiento comunitario. Es decir, cuando quieren arribar a la verdad de fondo de una situación, eso es investigación y oración. O sea, no es solamente lo que a mí se me ocurre, lo que yo pienso o mis lecturas, sino que se hace en un clima de querer descubrir la voluntad de Dios. O sea, cada quien por su lado investiga, lee, comparte, vemos lo que sentimos, lo llevamos a la oración y volvemos a compartir hasta que se va clarificando el punto y ilumina a todos los miembros de la comunidad. Pero si no, es simplemente cada quien dice lo que piensa, lo que siente y ahí se terminó el asunto. Y eso no es productivo ni es provechoso. Cuando yo digo que en la reunión se toque, se aborde un tema y se invite gente que nos enriquezca con su opinión, lo que estoy apuntando es al discernimiento comunitario, ¿no? O sea, que la gente busque encontrar la verdad, que sienta que es lo que Dios le está diciendo a toda esa comunidad para que lo asuman. No es sencillo, muchos de los temas son álgidos, que tú me has dicho, son difíciles de abordar, pero no imposibles. Toma tiempo, ahora, si esperamos respuestas fáciles, no vamos a sacar algo que nos ilumine y nos ayude a todos. Los católicos deberíamos dar ejemplo de constancia, de tenacidad y de investigación y de oración para clarificar un punto que sea enriquecedor para todos. O sea, estamos hablando del tema del aborto, estamos hablando del tema de la diferencia de género, estamos hablando todos los temas que tú quieras, sean los que sean, deben pasar por aquí y deben pasar por acá, deben ser llevados a la oración. No es lo que a mí me parece, sino lo que siento que Dios va asentando en mi corazón como lo correcto, ¿no? Como lo correcto. No todo lo que a mí me parece bien necesariamente está bien. O sea, por eso es que tengo que llevarlo a la oración, tengo que clarificarme. Después lo otro que me decía sobre pastoral juvenil, yo creo que es muy chévere, muy rico trabajar con pastoral de jóvenes de colegio, pero es muy demandante, supone mucha creatividad. Y mira, yo recomiendo la lectura de los dos documentos de base para este encuentro, tanto el de la Universidad de Tunja como el documento preparatorio para el Sínodo de la Juventud, que ambos documentos los tienen. Allí hay muchas pistas para el trabajo pastoral con los jóvenes de colegio. O sea, tienes que ser creativo. O sea, los jóvenes necesitan no solo llenarse de cabeza, de conocimientos, sino que tienen que salir a experimentar. Vaya y experimente, conozca a los pobres en su salsa y después reflexione sobre lo que usted ha vivido. ¿Qué nos dice Dios a través de esta experiencia? ¿Cómo debería yo proyectarme hacia adelante con esta experiencia? Y llévelo a la oración. Entonces, la pastoral juvenil no es solo sembrar conceptos, sino sembrar experiencia. El joven posmoderno, acuérdate, apunta mucho a la experiencia. Después me hablabas del rol de la mujer en la iglesia. Mira, eso yo coincido contigo, ojalá algún día cambie, pero no sé si lo veremos tú, yo, nuestros hijos, nietos, qué sé yo. O sea, es un tema que irá caminando. La iglesia dicen que da 2 pasos adelante y 1 atrás, pero de que avanza, avanza. O sea, ¿cuándo se verá más? No lo sé, pero este Papa le ha puesto el pie en el acelerador y lo ha apretado, y por eso mucha gente está reclamando, porque quiere que las cosas permanezcan como están. No sé si él va a arreglarlo todo, tal vez no, le va a dejar trabajo comenzado para el que venga detrás. No sé qué más me preguntaba, pero realmente me hablaste de muchísimas cosas. Bueno, no sé, hasta ahí llego yo, hasta ahí me llega la memoria de los temas que tú me hablabas. Gracias, Juan. Nos quedan más o menos 10 minutos para acabar. Entonces, yo diría, falta Felipe de Chile y Ángela de República Dominicana, y con eso vamos cerrando. Felipe, te damos la palabra, por favor, breves, concisos, directos. ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, Felipe, Sí. ¿Aló? te escuchamos. Hola, salud. Soy Felipe Álvarez de la CBX, del sur de Chile. Hablo desde Osorno.
Bueno, voy a tratar de ser lo más breve posible. Me gustó mucho la conversación de Juan, pero yo no sé cómo será la iglesia en otros países, en otros contextos latinoamericanos, pero en Chile la secularización avanza muy rápido. Nosotros tuvimos una iglesia en los 80 que estaba muy comprometida con los derechos humanos, con la voz de los pobres y los perseguidos, pero ahora vamos en picada con todo este tema de los abusos, la alianza con el poder económico y político, entonces las discriminaciones, los temas de moral sexual. Entonces, para mí, por ejemplo, cuando yo llegué a una universidad laica, cuando salí de los ambientes ignacianos, colegio, y llegué a una universidad laica, uno tiene que cargar con todo ese descrédito de la universidad, de todo ese descrédito de nuestra iglesia, ¿no? Que es patente, que es latente. Entonces, para mí fue súper importante no evadir la tensión que hay con todos estos temas que aquí ya se mencionaban, las demandas feministas, las demandas de la diversidad sexual. Estamos insertos en la realidad, entonces no podemos restarnos. Y qué importante es hacer patente a los jóvenes. Yo soy guía de comunidad y también asesor laico de mis CBX jóvenes. No restarnos de esos temas y enseñarles a los jóvenes a tener igual una opinión. Y esa opinión muchas veces puede disentir de la voz de la jerarquía, pero tiene que tener una opinión. A mí me encanta hacer la distinción de que la iglesia para mí ha sido un medio para acceder a Dios, para conocerlo, para tener una experiencia, pero es un medio maravilloso, pero es un medio que tiene muchas imperfecciones. Entonces, en todos estos temas de repente tenso, esta es una opción personal, pero yo no puedo defender lo indefendible. Entonces, no puedo estar en esa guerra con mis compañeros. Entonces, y lo segundo que te quería comentar es que el discernimiento personal es central, la búsqueda personal de Dios es lo que tenemos que apuntar, yo siento. Y en eso tenemos una práctica de los ejercicios que yo lo veo y lo presiento, que es tremendo, que es realmente búsqueda de Dios en la vida y la historia personal. Hoy día la fe, por lo menos en Chile, ya no nos está viniendo de nuestros padres, de nuestros abuelos, pero se está redescubriendo a través de experiencias personales. Y en eso los ejercicios tienen experiencia mística de sobra. Entonces yo veo a mis compañeros que hoy día ya no van a misa, no tienen nada que ver con la iglesia ni con religiones, o sea, ni con religión católica, pero por ejemplo van a yoga, practican religiones orientales, se abren a nuevos espacios. Entonces yo creo que igual está de moda el coaching. Entonces yo creo que los jóvenes están buscando acompañamiento, están buscando silencio, pero ya no confían tanto en la institucionalidad católica. Entonces yo invitaría, de que hay formadores de jóvenes, a volver a los ejercicios, a arriesgarse ahí. Esa práctica es central. Eso quería comentar. Felipe, yo coincido contigo. Lo que no se puede defender, no se puede defender. Lo que está mal, está mal. Yo no creo que el Papa ni la Iglesia esperan que los católicos defendamos lo que no se puede defender. Yo tengo un amigo sacerdote acá en Ecuador y yo no tengo vergüenza de decirlo y no lo voy a negar, es amigo de mi juventud. Él escogió el camino del sacerdocio diocesano y yo escogí el camino del sacerdocio en la Compañía de Jesús. Y este sacerdote diocesano, mira, la embarró a más no poder. O sea, yo me horrorizo, no sé en qué momento la vida se le cambió la cabeza, el corazón, se le fueron las luces y hizo las burradas que hizo. Pero eso me duele. Yo creo que lo primero que uno tiene que sentir es dolor, ¿no? O sea, cuando salen todos estos excesos en la iglesia, en la latitud que sea, lo primero que uno tiene que sentir es pena, es dolor. Pasar por el corazón esta situación, sufrirla un poco. El Papa Francisco dice que inclusive sería bueno que la lloremos, porque sí, es nuestra. Todos somos iglesia y eso es mío también. Eso es lo primero, no negarlo. El negacionismo, no, por Dios. Lo segundo, formar la conciencia de los jóvenes, darles formación, que investiguen al respecto. Hay muchos estudios que dicen que esto no es privativo de la Iglesia Católica, no es para alegrarse, ¿no?
mal de mucho consuelo de bobos, pero es bueno para clarificarse. No es solo la Iglesia Católica la que está sumida en este mundo de vergüenza y de horror, ¿no? Es un mal generalizado, pero en la Iglesia como que échale una manchita negra en un mantel blanco y se va a ver. No es lo principal, ni es toda la verdad. Pero eso es bueno que se analice también con los jóvenes de las comunidades que estamos formando, ¿no? Que tengan una visión realista de su iglesia. Sí, yo soy católico y yo asumo. Es como tener en la familia, a ver, la oveja negra de la familia. O sea, hay familias donde hay alguien, el tío el tío que es maricón, o alguien que fue ladrón y desfalcó, y uno dice, bueno, pero es pariente, no voy a negarlo, es mi pariente, me da vergüenza, pero es mi pariente, es mi familia. Entonces, que puedan sentir lo mismo con la iglesia, pero hay que enseñarles a que pasen todas estas cosas por el corazón y lo pongan en oración. O sea, el Papa dice, recen, pidan, porque esta situación no solo se clarifique totalmente, sino se sane. O sea, lo que estamos haciendo es buscar a un Dios sanador, que Él ayude a sanar estas heridas de la iglesia. O sea, si yo veo que en la iglesia, gente cercana a mí, que conozco o no conozco, está pasando por estas situaciones que me dan dolor, yo me tengo que curar en salud. O sea, porque el día de mañana yo puedo ser causa de escándalo de la iglesia. Entonces, yo tengo que cuidar mi pensamiento, qué meto en mi cabeza, qué meto en mi corazón, para que el día de mañana mis acciones no sean alejadas de las enseñanzas de Jesús. Aquí el criterio rector es, ¿qué haría Jesús en mi lugar? Y ustedes allá en Chile lo saben muy bien. Mira, que en Chile, y no solo en Chile, sino creo que en casi toda América Latina, se está dando un proceso de laicización muy fuerte, es verdad. Yo creo que estamos volviendo a una época, de los primeros tiempos del cristianismo, donde los católicos éramos minoría. En un mundo pagano, los católicos, los cristianos eran minoría. Está bien que seamos minoría, pero seamos una minoría auténtica, una minoría coherente, una minoría testimonial, una minoría que sea fermento en la masa, que con nuestras palabras y nuestras acciones incidamos, no en toda la sociedad, basta con que incidamos en nuestro entorno, nuestra familia, nuestros amigos, no importa, no importa no hacer mucho, hacerlo poco, pero hacerlo bien. Esto es lo que yo opino, pues no sé si te sirve, Felipe. Gracias, Juan. Pasamos a la última pregunta, que es la de Ángela, y con ello vamos cerrando. Gracias, Felipe. Gracias, saludos. Aquí Ángela desde República Dominicana. Pues yo lideré un grupo que trabajamos con jóvenes. Yo no soy tan joven, yo soy madre de una joven, mejor dicho, pero sí se escucha, ¿verdad? Perfecto. Sí, Ángela, un poco bajo, pero sí te escuchamos. Ok. Pues me acerco al teléfono. Entonces, bueno, corroboro con lo que decías hace un rato, que hay que darle la oportunidad para los que estén aquí escuchando siempre en todas las dinámicas de esos, aunque sean 5 minutos de oración. A nosotros nos ha venido muy bien. Nosotros estamos trabajando con colegios y en donde cualquier actividad que hacemos con ellos siempre introducimos la meditación. De hecho, estamos aprovechando que aquí en Santo Domingo se está usando muchísimo la yoga, y de hecho Benjamín González Huerta tiene un libro buenísimo que me estoy leyendo, que él lo explica, cómo en las ciudades que van creciendo, pues toda esta yoga, meditación oriental se pone de moda, y nosotros hemos introducido pues la meditación ignaciana. Entonces viene como que a la par con lo que está de moda aquí. Puede estar pasando en otros países. Obviamente es una meditación con la Biblia, es una meditación con Dios. Pero igual como que yo soy mercadóloga, y cuando hay una cosa de moda, pues tú te aprovechas. Mi pregunta casi viene por el lado de, bueno, nosotros estamos trabajando con colegios laicos, básicamente porque es lo que nos hemos propuesto, por lo mismo que está pasando en Chile, que está pasando en todos lados, o sea, ese aumento de la secularización y todo eso. Entonces tenemos un frente difícil porque pues entramos a los colegios, increíblemente, es peor que seamos católicos. Es peor que seamos católicos, o sea, ayer nos dimos una charla
dimos una convivencia en un colegio, porque también le hemos cambiado los nombres, pues no se llaman retiro, le hemos puesto nombres modernos, incluyen todo espiritualidad ignaciana, siempre incluyen la meditación. Ahora, nos rechazan católicos. Increíblemente, ayer nos dijo una madre, bueno, yo era que no querían que ustedes dieran los talleres aquí porque ustedes son católicos. Y yo estaba pensando una locura mía, yo soy mercadóloga, siempre vengo del sector comercial y se usan mucho las alianzas. Mis mejores amigas del colegio son evangélicas ahora mismo y yo vengo de un colegio católico. Y yo pensé en esta semana y te quería preguntar, Juan, porque me lo encuentro un poquito atrevido, pero que yo podría hacer una alianza con pastoras evangélicas desde la perspectiva de que, bueno, como te digo, mis mejores amigas son evangélicas y me externan lo mismo que estamos pasando nosotros. Igual sus hijos no quieren creer en Dios, sus hijos dicen que son ateos. O sea, a los evangélicos y a nosotros los católicos nos está pasando exactamente igual. Entonces yo pensé en esta semana, digo, bueno, pero ¿qué tal si yo hago una alianza con una pastora evangélica, que de hecho una de mis mejores amigas del colegio es una pastora evangélica, y vamos todos tras el mismo objetivo, o sea, hacer que esta nueva juventud que está saliendo de los colegios, pues crea en Dios. Sí, obviamente yo tendería a que sea mi Dios católico, pero sabemos que es el mismo Dios, pero como que sería eso como tan loco, tan aberrante. A ver, me viene a la mente la frase de Jesús que dice, el que no está contra nosotros está a nuestro favor. Yo no vería mal esa alianza estratégica, pero tiene que ser algo muy puntual, no permanente, no en toda ocasión, porque eso puede mover a confusión al destinatario de ese esfuerzo, ¿no? O sea, una jornada de oración, vamos a hacer una jornada de oración, vamos a orar todos juntos al mismo Dios, bien, se puede, excelente. Vamos a tratar de hacer una profundización de algún texto, de algún episodio, una dramatización de algún episodio de los evangelios, bien, vamos, adelante. Pero no puede ser todo el tiempo, porque, como digo, los evangélicos tienen una teología distinta a la nuestra, y eso los puede llevar a la confusión. Ellos no tienen la profunda devoción de esa religiosidad que tenemos los católicos y que es importante, que es un énfasis a los sacramentos, la devoción a la Virgen María y a los santos. Son cosas que realmente son esenciales para nosotros, no negociables. Entonces, yo sí creo en una alianza estratégica, pero no en todo tiempo, en todo momento, en toda ocasión y siempre, ¿no? Sino circunstancial. Tú me decías que eras mercadóloga y que te gusta aprovechar muchas tendencias. Mira, una tendencia que está de moda es el mundo de la imagen, los videos, ¿no? Y que no suene a propaganda del apostolado de la oración, pero no sé si tú has visto alguna vez los videos del Papa que se viralizan con una rapidez impresionante. Eso es elaborado por el apostolado de la oración allá en Roma. Y si tú vas a YouTube y buscas el canal del video del Papa, vas a encontrar que todo el 2016, todo el 2018 y 2017, todo el 2017, hay un video para cada mes, y cada video sobre un tema. Y eso puede ser materia de reflexión y estudio y de debate en los grupos juveniles. O sea, son temas como el pluralismo religioso, los ancianos, el discernimiento, el África. Este mes el tema es la juventud del África. Son temas inspiradores que pueden ser debatidos, analizados, y es muy visual. Te puede servir ese material para la reflexión con tus chicos. Es difícil trabajar, no digo que sea fácil, pero más que rendirse, hay que verlo como un reto, como un desafío, un acicate a nuestra creatividad. O sea, ¿cómo le puedo vender al joven esto que a mí me mueve el corazón? Y hoy en día, y te lo dice el documento de la Universidad de Tunja, y te lo dice el documento que yo de verdad les recomiendo, los exhorto vivamente a leer los dos documentos, hay que trabajar con la experiencia. Invitarlos a hacer cosas que los haga pensar, que los haga analizar, que los haga reflexionar, y que los invites a ponerse
frente a la temática Dios. ¿Qué podemos pensar sobre este tema? O sea, no es fácil, yo no quiero simplificar el asunto. Sé que es un reto, pero sí hay materiales y sí hay muchas ayudas. Inclusive ustedes, los que son educadores, y veo que hay un educador en Chile, un educador en México, un educador en Perú, y estás tú, República Dominicana. ¿Por qué no hacen un chat de educadores y pastoralistas de jóvenes y comparten qué estás haciendo tú y tú cómo lo haces? A ver cómo lo que se hace en distintos países puede inspirar a mi propia labor. Un chat de pastoralistas de jóvenes católicos. Gracias. Sí, nosotros hemos hecho de todo, en el sentido de que usamos videos, usamos películas. Sí me gustaría, si es posible, que pongan por el chat de grupo los nombres de esos 2 documentos a los que te has referido, para definitivamente leérnoslos. Pero nosotros hemos hecho clases de coaching, porque aquí tenemos del coach, de manera cómo hablarle a los muchachos, cómo realmente llegarle, porque es un tema que con todas las redes y toda lo que ellos tienen a nivel visual, con todo lo que es el celular y el internet y las películas, o sea, el tipo de joven que tenemos hoy desde la perspectiva de la enseñanza es muy diferente al de apenas 10 años atrás. O sea, que nos hemos agarrado ahí de todo lo más que hemos podido. Pero nada, si se pueden compartir los 2 documentos por el chat, lo agradecería. Sandy, tengo entendido que Sandy lo había enviado. Pídanle a Sandy que les envíe, porque los 2 documentos se iluminan mutuamente, y además nos pone ante lo que se nos viene, que es el sínodo de la juventud, y hay que rezar por eso. Listo, muchísimas gracias. De hecho, los documentos están, si abres en la parte multimedia del chat, ahí los vas a encontrar, y también se enviaron por correo electrónico a todos sus mails. Entonces ahí todos van a poder recurrir a eso. Juan, agradecerte muchísimo, pues, por toda la dedicación, por la preparación de este espacio y todo lo que nos has compartido aquí. Así que infinitamente, en nombre de todos, darte las gracias por habernos acompañado hoy. Yo también les agradezco por haberme invitado, y como dice Papa Francisco, recen por mí, que lo necesitamos. Lo haremos. Y tú también por nosotros, ¿no? Y en esta misión en la que nos hemos embarcado.